Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente hoy, porque tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desgranar algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que tiene que ver con uno de los actores más codiciados del momento, Can Yaman, y un título que es pura intriga: Aléjate de Demet, el grito oculto de Can Yaman que te sorprenderá. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, las posibles realidades y lo que este enigmático titular podría significar para la carrera y la vida personal de Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de exclusivas, análisis y, por supuesto, mucho para reflexionar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. No querrán quedarse fuera de estas historias. Entonces, ¿qué significa realmente Aléjate de Demet? Demet Özdemir, ¿les suena? Sí, la hermosa y talentosa actriz turca, protagonista junto a Can Yaman en la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable e electrificante, tanto así que encendió las alarmas de romance en la vida real. Durante el rodaje y después, los rumores de su relación eran constantes. Los fanáticos, cariñosamente llamados jamones por algunos, vivían cada pista, cada aparición pública, cada foto compartida como una confirmación de su amor. ¿Y quién puede culparlos? Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en el brillo y el glamour de Hollywood, o en este caso, de la industria turca, las cosas rara vez son tan sencillas. La frase "el grito oculto de Can Yaman" sugiere algo profundo, algo que el actor podría haber estado guardando, quizás una frustración, una decisión difícil, o una verdad incómoda que finalmente ha salido a la luz, o al menos está a punto de hacerlo a través de este titular. Podría ser una llamada de atención, una advertencia, o incluso una señal de agotamiento. Piensen en la presión que recae sobre figuras públicas como Can Yaman. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, con sus vidas personales analizadas al milímetro, con expectativas altísimas de los fanáticos. Es un mundo que puede ser muy exigente. Y en medio de todo esto, la relación con Demet Özdemir, que empezó como una chispa de ficción y se convirtió en un posible fuego real, se convirtió en otro foco de atención. ¿Podría este titular ser una forma críptica de Can Yaman de poner distancia? De decir basta. Quizás no en un sentido literal de aléjate de mí, sino más bien aléjate de mi vida privada, de mi enfoque profesional, de lo que realmente importa en este momento. A menudo las relaciones, especialmente cuando son tan mediáticas, pueden eclipsar el trabajo del artista. Los fanáticos y los medios se centran tanto en la pareja que a veces olvidan la trayectoria individual, los proyectos, las ambiciones. Si Can Yaman está en un momento crucial de su carrera, quizás buscando un nuevo rumbo, explorando proyectos internacionales o simplemente intentando recuperar algo de anonimato, un título como este podría ser su manera de enviar un mensaje, aunque sea indirecto. Consideremos la posibilidad de que Demet no sea solo un nombre, sino que represente algo más amplio. Podría simbolizar la etapa de su vida relacionada con Erkencikus, la fama masiva que le catapultó a nivel internacional, o incluso la presión de mantener viva una imagen romántica. Si Can Yaman ha estado sintiendo que esta faceta de su vida, esta asociación con Demet, se ha vuelto una carga, o le ha impedido avanzar en la dirección que él desea, entonces alejarse de Demet podría ser metafórico. Podría ser una forma de decir que está cerrando un capítulo para abrir uno nuevo, uno donde él tenga más control sobre su narrativa y su futuro. Y aquí es donde entra la parte del grito oculto. ¿Qué tipo de grito podría ser este? ¿Un grito de frustración por la falta de privacidad? ¿Un grito de desesperación por ser visto más allá de su imagen de galán romántico? ¿O quizás un grito de libertad, de querer liberarse de las expectativas y las presiones? Can Yaman ha sido muy abierto sobre los desafíos de la fama y la intensa presión mediática que ha experimentado. Ha hablado de querer ser reconocido por su trabajo y no solo por su apariencia o sus relaciones. Si este titular es una manifestación de ese sentimiento, sería comprensible. Es un llamado a la reflexión sobre cómo la industria y los fanáticos a menudo definen a los artistas por aspectos que pueden ser limitantes. Analicemos el impacto potencial de este titular. En primer lugar, genera una curiosidad inmediata. Cualquiera que haya seguido la carrera de Can Yaman, o que haya sido fan de Erkencikus, querrá saber qué está pasando.
La intriga es el motor de este tipo de titulares. Crea especulación, debate y, por supuesto, clics y visualizaciones. Para Can Yaman, esto podría ser una estrategia calculada para redirigir la atención, o simplemente una consecuencia de algo que ha sucedido o dicho. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los titulares a menudo son sensacionalistas y se crean para captar la atención. Sin embargo, a veces detrás de ellos hay una verdad o una emoción que merece ser explorada. Si este grito oculto es real, podría ser un momento clave para Can Yaman, marcando un punto de inflexión en su carrera y en su vida. Podría significar que está dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar y su desarrollo profesional. Podríamos pensar en los casos de otros actores que han sentido la presión de la fama y han tomado un respiro, se han alejado de ciertos tipos de roles o han buscado proyectos más personales. Es un proceso natural de crecimiento y autodescubrimiento. Si Can Yaman está pasando por algo similar, este titular podría ser una señal de que está en ese camino. Ahora, ¿qué hay de la relación real con Demet Özdemir? A lo largo de los años, su relación ha sido un torbellino de rumores. Hubo momentos en los que parecía que estaban juntos, momentos en los que se les veía muy unidos, y luego, de repente, el silencio. Las rupturas, cuando ocurren, son a menudo complejas, y más aún cuando hay cámaras apuntando. Si hubo una ruptura, este titular podría ser la forma de Can Yaman de marcar un final, de decir que esa etapa ha terminado y que necesita seguir adelante sin esa influencia, sea positiva o negativa. Podríamos especular que el grito no es un grito de dolor, sino un grito de fortaleza. Un grito de alguien que ha aprendido de sus experiencias y que está tomando el control. Quizás la relación con Demet, aunque pudo haber sido hermosa en su momento, ya no se alinea con sus metas futuras. Y al decir aléjate de Demet, podría estar diciendo alejarse de lo que fue para abrazar lo que será. Es un mensaje de empoderamiento. También debemos considerar la posibilidad de que haya habido malentendidos o presiones externas que hayan afectado la relación. En el ojo público las parejas son juzgadas, se les impone un ideal y a veces eso es demasiado para soportar. Si Can Yaman sintió que la presión externa sobre su relación con Demet estaba dañando a ambos, o a su propia salud mental, entonces el deseo de alejarse sería una medida de autopreservación. Este titular nos invita a reflexionar sobre cómo definimos a nuestras celebridades. ¿Los vemos como personas con emociones complejas y vidas privadas, o como personajes de fantasía cuyas vidas deben seguir un guión preestablecido por nosotros? El grito oculto de Can Yaman, sea cual sea su naturaleza, nos recuerda que detrás de la figura pública hay un ser humano con sus propias luchas y aspiraciones. En resumen, el titular Aléjate de Demet, el grito oculto de Can Yaman que te sorprenderá, es una bomba de intriga que apunta a un posible distanciamiento, ya sea literal o metafórico, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sugiere que Can Yaman podría estar emitiendo un mensaje importante, una señal de agotamiento, de cambio, o de búsqueda de un nuevo rumbo en su vida y carrera. Podría ser una forma de proteger su privacidad, de liberarse de las expectativas, o simplemente de cerrar un capítulo que ya no le sirve. La clave está en el grito oculto, lo que nos indica que hay emociones o verdades subyacentes que aún no se han revelado completamente, pero que son significativas. Nos invita a ver más allá de la superficie y a considerar las presiones y complejidades de la vida de una estrella de su calibre. Y con esto llegamos al final de este fascinante análisis. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este enigmático titular y hemos reflexionado sobre lo que podría significar para Can Yaman y su carrera. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de Aléjate de Demet, el grito oculto de Can Yaman que te sorprenderá? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Dejen sus pensamientos, sus teorías, sus preguntas. Queremos saber qué opinan. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.